Cuando termine la batalla de Armagedón, el día del Señor habrá llegado a su fin, la ira de Dios se habrá completado, el anticristo y su último imperio de la bestia habrán sido destruidos, y el periodo de recuperación de 30 días habrá concluido. Con la terminación de estos eventos decisivos, el último periodo inmediatamente antes del milenio, esto es, el periodo de restauración comenzará. La señal, de Robert Van Campen. Profecía bíblica acerca de los últimos tiempos. Capítulo 21. El periodo de la restauración. ¿Qué es el periodo de restauración y qué ocurrirá durante este tiempo? En las páginas siguientes empezaremos por mirar cuidadosamente el pasaje bíblico donde se describe de forma específica este periodo. Entonces resumiremos brevemente qué sucederá. Por último, en el resto del capítulo estudiaremos a fondo las cosas principales que acontecerán en preparación culminante para el milenio que seguirá inmediatamente cuando Cristo reinará sobre el reino físico de Dios en la tierra. ¿Qué es el periodo de restauración? El periodo de restauración es un periodo de 45 días revelado en el libro de Daniel, en la misma serie de versículos que estudiamos antes en el capítulo 19. Como vimos allí, el libro de Daniel enseña que habrá primero un periodo de 30 días inmediatamente después de la semana septuagésima. Esto se basa en Daniel 12:11, que habla de un periodo de 1290 días desde el tiempo en que es puesta la abominación de la desolación, esto es, a mitad de la semana septuagésima, hasta que una destrucción completa sea derramada sobre el desolador, Daniel 9:27, cuando el anticristo sea destruido en Armagedón. Como vimos en el capítulo 19, estos 1290 días se dividen de la siguiente manera. Los primeros 1260 días corresponden a la segunda mitad de la semana septuagésima, esto es 3,5 años por 360 días por año profético, igual a 1260 días. A estos 1260 días hay que añadirle entonces un periodo de 30 días, lo que nos da un total de 1290 días entre el tiempo en que el anticristo profana el templo y su derrota en Armagedón. Ver el capítulo 19, la sección El periodo de recuperación de 30 días. El versículo siguiente en este mismo pasaje dice: Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Versículo 12. En otras palabras, hay un periodo adicional de 45 días que tiene lugar inmediatamente después que el periodo de 30 días y justo antes de que empiece el milenio. 1260 más 30 más 45 igual a 1335. De esta manera, vemos que el total de 1335 días se logra al sumar los 1260 días, la segunda mitad de la semana septuagésima, más el periodo de recuperación de 30 días, más un periodo adicional de restauración de 45 días que se extiende hasta el primer día del milenio. ¿Cuáles cosas sucederán? Durante el periodo de 45 días ocurrirán 3 cosas magníficas. La primera es la restauración del monte Sión, que quedó dividido en 3 partes, Apocalipsis 16:19, en el último juicio de las copas. La siguiente es la restauración de Israel en su propia tierra, la que Dios prometió a la nación desde el tiempo de Abraham hace más de 4000 años. Consideraremos quién estará incluido en este regreso en la próxima sección. La tercera cosa grandiosa ocurrirá al fin de los 45 días, cuando Cristo reciba del Padre, Dios Todopoderoso, el reino sobre la tierra. Por supuesto, el significado de esto va más allá del regreso de Israel, porque señala el momento en que el reinado sobre la tierra será restaurado por el Padre a su legítimo gobernante Jesucristo, por primera vez desde el comienzo del conflicto cósmico de Satanás con el Todopoderoso. Además de estos eventos grandiosos, es digno de observar también que el periodo de restauración incluirá el regreso de los gentiles sobrevivientes a Jerusalén para el juicio de las ovejas y de los cabritos, y el tiempo en que Cristo reedificará el templo en la cima del nuevo monte Sión. Entonces sería mejor describir este tiempo adicional de 45 días como el periodo de restauración, porque como veremos en más detalle, este será un tiempo en el cual el monte Sión será restaurado, Israel será restaurado al monte santo de Dios, el templo volverá a ser restaurado en la cumbre del monte, y los gentiles sobrevivientes serán llevados al monte santo de Dios.
Todo esto tendrá lugar durante el periodo de restauración que ocurrirá justo antes del comienzo del milenio. No obstante, el evento más importante de todos acontecerá al fin de este periodo no en la tierra donde sucederán los otros eventos, sino en el cielo. Será el ungimiento del Santísimo o del Santo de los Santos, Daniel 9:24, cuando el gobierno sobre la tierra sea restaurado a su legítimo rey. Por tanto, el periodo de restauración es un tiempo de 45 días durante el cual tendrán lugar los últimos eventos necesarios en preparación para el primer día del milenio. La restauración del Monte Sión. A consecuencia del juicio de la séptima copa, los montes no fueron hallados y la gran ciudad Jerusalén quedó dividida en 3 partes. Apocalipsis 16, 19 y 20. En cuanto a que los montes no fueron hallados, el griego original no incluye el artículo definido y por esa razón en realidad debería decir, montes no fueron hallados. En otras palabras, debido a la ausencia del artículo definido, podemos decir con seguridad que no todos los montes fueron arrasados, sino que efectivamente muchos lo fueron. Ezequiel, en una referencia clara a la batalla de Armagedón según la opinión del autor, ver capítulo 7, nota 6, señala que Gog y sus ejércitos caerán sobre los montes de Israel. Ezequiel 39:4. Como ya ha sido mostrado en el capítulo anterior, la batalla final de Armagedón se habrá peleado en la llanura de Esdrelón, cerca del monte de Meguido a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Traducido sencillamente, eso significa que todos los montes que fueron arrasados por el juicio de la séptima copa no incluían los montes donde se pelearía la batalla final de Armagedón. En cambio, los montes existentes alrededor de la ciudad de Jerusalén sí fueron arrasados por el gran terremoto de la séptima copa, incluso el monte Sión, el monte sobre el cual está establecida la gran ciudad, y por esa razón Dios debe primero restaurarlo antes de que Israel pueda regresar a aquel monte y el monte pueda ser nuevamente levantado en la cima. Por eso Zacarías escribe: toda la tierra se volverá como una llanura durante el juicio de la séptima copa, desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Pero esta, Jerusalén, se levantará y será habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Zacarías 14:10, énfasis añadido. El monte sobre el cual descansa la ciudad de Jerusalén se levantará y será elevado para quizá convertirse en el monte más alto de la tierra. Por esa razón Isaías escribe que este monte será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Isaías 2:2, ver también Miqueas 4:1. Y Ezequiel se refiere al recién elevado monte Sión como un monte muy alto, Ezequiel 40:2, porque en mi santo monte, en el alto monte de Israel, declara el Señor Dios, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en esta tierra. Ezequiel 20:40. La restauración de Israel. Con la restauración del monte Sión ya completada, ha llegado el momento cuando Israel será restaurado a su santa tierra, al monte santo de Dios, a Sión, ahora elevado muy por encima de toda la tierra alrededor. Es un tiempo de profundo significado en el cual se cumplen las promesas de Dios a Israel hechas durante miles de años. En efecto, se cumple el pacto de Dios con Abraham de hace más de 4000 años. Israel regresará a la tierra durante este tiempo no en incredulidad, no con autosuficiencia, no con actitud desafiante, no mostrando su puño cerrado a Dios, sino esta vez en fe. Este es el tiempo que Israel ha esperado y que Dios ha anhelado cuando Israel vuelva a su tierra y a su santa ciudad, pero lo más importante es que lo hará en el nombre de su Mesías, redimido por él, salvado por su gracia, en fe. Esta será la ocasión gozosa profetizada tan bellamente por Jeremías. Oíd, naciones, la palabra del Señor y decid: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor ha restaurado a Jacob y lo ha redimido de manos del anticristo más fuertes que él. Vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de el monte Sión. Jeremías 31, 10 al 12a.
¿Quiénes son estos que retornarán? Serán primeramente aquellos que han sido protegidos por el Señor, ocultados con seguridad en un lugar llamado Asal, ver capítulo 19, durante la batalla final de Armagedón con su inimaginable devastación. Regresarán entonces a la Tierra Santa y a lo alto de Sión lanzando gritos de gozo. Pero el gozo de la ocasión estará mezclado con sombría reflexión al pensar en la terrible destrucción dejada como consecuencia del día del Señor y de la batalla final de Armagedón. Su regreso es a lo alto de Sión, no a la ciudad de Jerusalén que está en ruinas como resultado del juicio de la séptima copa. Ver capítulo 20. Aquellos que vuelvan también incluirán pequeños grupos de judíos esparcidos en todos los rincones de la tierra que hayan sobrevivido al día del Señor. Este regreso de Israel por fin en fe tiene un tremendo significado, como ya hemos notado. Esto se puede ver mejor al examinar cuidadosamente varios pasajes de las Escrituras que proclaman estas verdades. Por ejemplo, a Jeremías se le dijo: «Así dice el Señor Dios de Israel, porque he aquí vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá». El Señor dice: «También los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán». Jeremías 32:3. Más tarde el Señor continúa: «Yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada». Jeremías 31:1 y 2. ¿Quiénes son estos que, como dice Jeremías, escaparon de la espada? Son aquellos de Israel, la mujer, Apocalipsis 12:6, que huyeron de la tierra y hallaron gracia en el desierto a causa de su negativa a abandonarse al anticristo cuando se firmó el pacto de la muerte. Estos son las primicias de Israel, los primeros de aquellos que regresaron a Dios durante la semana septuagésima. Son también aquellos de Israel quienes inicialmente se quedaron atrás porque estaban conformes al pacto del anticristo, pero que se negaron a adorarle a él o a su imagen cuando se dio a conocer su verdadera identidad. Aquellos de Israel en general quienes sobrevivieron a la espada lo hicieron en el desierto, especialmente en las áreas rurales de Israel y en las partes remotas de Egipto y Asiria. Su propia supervivencia en el desierto hasta su salvación 3 días después de terminarse la semana septuagésima fue solamente por la gracia de Dios. Estos son aquellos a quienes Dios habló mediante su profeta Jeremías: «Los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán». Jeremías 33. Como Isaías predijo, sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, el anticristo, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios Todopoderoso. Isaías 10, 20 y 21. Estos serán los judíos quienes Dios protegerá sobrenaturalmente de la feroz persecución del anticristo, aquellos a quienes se les dio la gracia de Dios en el desierto. Ellos habrán sido depurados y purificados y habrán depositado su confianza en su verdadero Redentor y Rey. Lo trágico de esa verdad es que solo un remanente de la nación que entró en la semana septuagésima sobrevivirá a ese periodo traumático de 7 años y será salvo. Pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, explica el profeta, solo un remanente de él volverá a Israel para el reino milenial de Cristo. La destrucción está decidida, rebosando justicia, pues una destrucción completa ya decretada ejecutará el Señor Dios de los ejércitos en medio de toda la tierra. Isaías 10, 22 y 23. Pero a este remanente de Israel que sí sobreviva a esta destrucción completa, Dios le ha dado estas palabras de consuelo: «No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre, y a quienes he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho». Isaías 43, 1, 3 y del 5 al 7.
Y los rescatados del Señor volverán, entrarán en el monte Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 51:11. Las naciones gentiles en el monte Sión. Por lo increíble que parezca, habrá gente de las naciones gentiles del mundo quienes sobrevivirán al día del Señor. Aunque puede que algunos lleven la marca del anticristo, los demás de ninguna manera la habrán tomado. Todos serán llevados al monte Sión durante el periodo de la restauración de 45 días para comparecer ante Cristo en el juicio de las ovejas y de los cabritos que tendrá lugar en el primer día del milenio. Ver el capítulo 22. El reunir los gentiles sobrevivientes en el monte santo de Dios una vez más se describe claramente por Isaías. El profeta menciona primero la ira de Dios y después nos cuenta cómo los sobrevivientes del día del Señor, en especial de la batalla de Armagedón, saldrán a las naciones del mundo para asistirles en su viaje a Israel. Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos del Señor. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria en el monte Sión. Y pondré señal entre ellos y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, a Mesec, a Ros. Es mejor traducido aquellos que tiran con arco, indicando su carácter belicioso. Biblia de Estudio Ryrie. A Tubal y a Javán, a las costas remotas. Isaías 66, 16, 18 y 19. Como ya vimos en el capítulo anterior, se nota que Magog no aparece en esa lista de las naciones porque habrá sido completamente destruida por fuego. Ezequiel 39:6. De alguna manera que no está totalmente explicado en las Escrituras, Dios llevará a los sobrevivientes de esas naciones del mundo a su santo monte en Israel. Estos incluirán a todos aquellos que hayan sobrevivido los juicios de las trompetas, especialmente la sexta trompeta cuando un tercio de la humanidad perezca, aquellos que hayan sobrevivido a los juicios de las copas, en especial la séptima copa cuando todas las ciudades, las montañas y las islas del mundo sean destruidos, más los pocos que sobrevivan a la batalla final de Armagedón, cuando todos los ejércitos del mundo sean destruidos. El profeta Miqueas nos dice que las naciones serán pisoteadas como el lodo de las calles. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío, se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán, lamerán el polvo como las serpientes, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus fortalezas, al Señor nuestro Dios vendrán amedrentados y temerán delante de ti. Miqueas 7:10, 16 y 17. Por otra parte, un remanente gentil volverá también a Jerusalén, especialmente de Egipto y Asiria, donde grupos pequeños de judíos se ocultaron durante la persecución del anticristo. Estos también habrán rehusado a adorar a la bestia o a su imagen, y como Isaías registra, ellos son quienes clamarán al Señor a causa de sus opresores, y Él les enviará un Salvador y un poderoso, el cual los librará. Isaías 19:20. Estos también, como los judíos que ellos protegieron, regresarán al monte Sión por una calzada desde Egipto hasta Siria, versículo 23, que Dios había provisto para su remanente de Israel cuando Cristo rugió como un león, en su camino al monte Sión para la salvación de las tiendas de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Oseas 11:10, Zacarías 12:7 y 8. Isaías también habla de los extranjeros que se alleguen al Señor. Los traeré a mi santo monte, declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel. Todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Isaías 56, 6 al 8. La restauración del templo. La restauración del templo en la misma cumbre del monte Sión será el último evento para completarse en la tierra durante este periodo de 45 días que precede al milenio. Se describe este templo restaurado con bastante detalle en el libro de Ezequiel, así como en otros libros proféticos del Antiguo Testamento. Ezequiel escribe que él fue llevado a la nave, esto es, el santuario del templo donde el Señor le dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre.
Y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran. Ezequiel 41:1, 43:7. El templo milenial será la sala del trono en la cual Cristo no solo habitará entre los hijos de Israel para siempre, sino desde la cual reinará sobre las naciones de la tierra, esto es, sobre todos aquellos pueblos quienes sobrevivan al día del Señor y al juicio de Cristo de las ovejas y de los cabritos en el primer día del milenio. Como escribe el profeta Zacarías, sí, Él, Cristo, reedificará el templo del Señor. Y Él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Zacarías 6:13. Este templo será edificado por Cristo como una restauración final del edificado inicialmente por Salomón en Jerusalén. El templo de la semana septuagésima profanado por el anticristo habrá quedado destruido durante el día del Señor, con toda probabilidad en el juicio de la séptima copa, cuando todas las ciudades queden destruidas por el terremoto mundial, incluso la ciudad de Jerusalén donde el templo habrá estado ubicado. El trabajo tendrá que hacerse rápidamente, pero esto no será difícil, porque será un acto sobrenatural de parte del Señor. Comparado con su restauración completa de los cielos y de la tierra en el primer día del milenio, la reedificación del templo será como si nada. La verdad importante es que Cristo mismo, no los judíos redimidos, edificará aquel último templo y lo hará durante el periodo de restauración que precederá al milenio en preparación para su reinado milenial sobre la tierra. Exactamente como el Señor predijo por medio de Zacarías. He aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, reedificará el templo del Señor. Sí, Él reedificará el templo del Señor, y Él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Zacarías 6, 12 y 13a. El renuevo del versículo 12 no puede ser otro que Jesucristo, el Hijo de David. Isaías también habla de Cristo como el renuevo divino al describir el remanente redimido de Israel. Aquel día el renuevo del Señor, Cristo, será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y sucederá que el que sea dejado en Sión y el que quede en Jerusalén será llamado Santo, todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrasador. Isaías 4 del 2 al 4. Así que Cristo edificará el templo, su sala del trono desde la cual Él habitará entre los hijos de Israel para siempre, y reinará sobre las naciones de la tierra que descansará sobre la cima del monte Sión, aquel monte alto ya levantado sobre todas las montañas de la tierra. La disposición del monte Sión. Hemos mencionado varias veces que este templo nuevo estará sobre el monte Sión, el santo monte de Dios. Pero no se hallará en la ciudad de Jerusalén misma como el templo anterior, sino se ubicará en un lugar justo encima de la cumbre del elevado monte Sión, cerca y al norte de la nueva ciudad después de que sea reedificada. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Salmos 48:2. El libro de Ezequiel nos presenta un cuadro claro de cómo el monte de Dios será subdividido durante el milenio. Los últimos 9 capítulos de Ezequiel contienen muchas profecías concernientes a Israel en el reino milenial de Cristo. No es la intención del autor discutir a fondo este reino de Cristo de otra manera que los eventos que ocurrirán en el primer día del milenio, como veremos en el próximo capítulo. Pero por ahora necesitamos una idea general de cómo el nuevo monte Sión, el monte de la casa del Señor, establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados. Isaías 2:2 será trazado. Aunque este breve resumen solo provee un bosquejo, dará al lector un entendimiento básico en preparación para el último capítulo de este libro. 1. Toda la cumbre del monte es santa. Ezequiel 43:12. 2. En medio de esta área santa de la cumbre del monte Sión estará el santuario, el lugar santísimo, Ezequiel 45:2-3. 3.
Al sur de la cima, a poca distancia bajando el monte, estará la nueva ciudad de Jerusalén, Ezequiel 42, CF 48:15, reconstruida por mi pueblo Israel, quienes son restaurados de la cautividad. Amós 9:14, CF Isaías 58:12, 61:4. 4. Y a uno y a otro lado de la porción santa de la propiedad de la ciudad será propiedad para el príncipe. Ezequiel 48:21. ¿Quién es el príncipe? El Señor mismo identifica a este príncipe como David. Yo seré su Dios, mi siervo David será rey sobre ellos, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Ezequiel 37 del 23 al 25. Estos 4 puntos tomarán mayor significado en el próximo capítulo. Mientras tanto, un evento de tremenda importancia está a punto de suceder: la restauración del gobierno sobre la tierra. Al cierre del periodo de restauración habrá un evento de enorme significado, con mucho el más importante desde el toque de la séptima trompeta. Será el regreso de Cristo al cielo en preparación para recibir de Dios Todopoderoso el dominio eterno sobre todos los pueblos, naciones y lenguas. Daniel 7:14. Dios había recuperado el reinado sobre la tierra cuando sonó la séptima trompeta aproximadamente 2 meses antes, ver capítulo 19, y ahora ha llegado el tiempo para que el Dios Todopoderoso restaure el dominio sobre la tierra a Jesucristo, su legítimo Rey. Dentro de varios días, Cristo regresará a la tierra esta vez como su Rey. Entonces, su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Daniel 7:27. Pero primero debe serle dado al rey profético el reino sobre el cual reinará. Gabriel profetizó acerca de Jesús cuando le apareció a María y le anunció el nacimiento del Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Lucas 1:32. Ese momento ha llegado. Ahora el tiempo para que el Señor Dios, de darle a Él, Cristo, el trono de su padre David, el tiempo de ungir al Santo de los Santos. Daniel 9:24 al margen. Varios siglos antes del anuncio de Gabriel, Daniel contemplaba este mismo gran momento que ocurriría después de la derrota del Anticristo. Entonces yo seguí mirando hasta que mataron a la bestia, el Anticristo, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias, los imperios anteriores de la bestia representados por la estatua de Nabucodonosor, se les quitó el dominio. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado a Cristo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7 del 11 al 14. Dando mayor comprensión de esta magnífica escena, Pablo declara: entonces vendrá el fin, cuando entregue Cristo el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio, el de Satanás, y toda autoridad, la del Anticristo, y poder, el octavo imperio de la bestia. Pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, al fin del milenio. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, ante el gran trono blanco. Primera de Corintios 15 del 24 al 26. Con esta majestuosa escena, Dios nos ha permitido vislumbrar uno de los eventos más profundamente significativos de su plan eterno. Cristo ha destruido a los enemigos de Dios. El conflicto cósmico referente al dominio de la tierra ha terminado. Cristo ha recuperado la posesión física de la tierra y ahora Cristo entregará el reino físico de la tierra al Padre Dios Todopoderoso. Daniel 7, 11 y 13, Primera de Corintios 15, 24. Entonces Cristo recibirá dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Un dominio eterno que nunca pasará. Daniel 7:14.
La obra de Cristo será completa y el gran pasaje profético de Daniel será cumplido. La visión de la profecía quedarán selladas y el Dios Todopoderoso ungirá al Santo de los Santos. Daniel 9:24. El reino de Cristo será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Daniel 7:27.